Cordiales, estimados estudiantes, continuamos con este número, el tema 3 de libros sapienciales. En este tema 3, vamos ahora a adentrarnos al subtema 3.3, es relacionado al estudio en el libro de Eclesiastés. Para esto vamos a considerar los siguientes puntos en este estudio de Eclesiastés: el nombre, el autor y la fecha, como habíamos hecho en anteriores ocasiones; las características del libro, el propósito del libro de Eclesiastés, la interpretación de Eclesiastés y finalmente las enseñanzas prácticas de Eclesiastés. Respecto al nombre, el nombre de Eclesiastés en hebreo es Kohelet, que quiere decir predicador, y viene del verbo kohelet, que quiere decir llamar, convocar o reunir. De ahí se deriva que kohelet se refiere a alguien, a una persona que convoca una reunión, y no solo convoca la reunión, sino que se dirige a la misma, ¿no? Se dirige a quienes asisten a esa reunión que él mismo convocó. En hebreo, entonces, el nombre del libro es Kohelet. ¿Cómo es que se llama Eclesiastés en castellano? Justamente la traducción del hebreo al griego tenemos la palabra eclesía para reunión, ¿no? Eclesía quiere decir reunión, básicamente, ¿no? Aunque está compuesta por dos palabras: ek, que quiere decir llama desde adentro hacia afuera, y el verbo kaleos, que es llamar. Entonces, llamar hacia afuera, pero básicamente se llama Eclesiastés por la traducción, ¿no? La traducción pertinente a la palabra kohelet en el griego es eclesía. Al castellano ya se tradujo y hubo una transliteración al castellano con la palabra Eclesiastés. Eso en cuanto al nombre. Entonces, Eclesiastés es o el predicador, por eso se dice Eclesiastés o el predicador, ¿no? De la palabra eclesía, de reunión. Obviamente la palabra Eclesiastés se refiere a la persona que predica, enseña o se dirige a una reunión específica, ¿no? Eclesía. De ahí entonces el nombre de Eclesiastés. El autor de este libro es Salomón, ¿no? Hay algunas posiciones que ponen en duda la autoría de Salomón. Sin embargo, nosotros nos aferramos a las evidencias que tiene el mismo libro y a la posición tradicional de que el autor de este libro ha sido Salomón. Hay varias evidencias internas, ¿no? Como por ejemplo en el capítulo 1, versículo 1 y 12, se refiere al hijo de David, rey de Israel, en Jerusalén. Esa es una evidencia. Hijo de David, Salomón fue hijo de David. Rey de Israel, sí, fue rey de Israel, y reinó en Jerusalén también. Pero otra característica de Salomón fue que tuvo gran sabiduría, ¿no? Eso es evidente en las Escrituras. En el Nuevo Testamento incluso el Señor admiró y resaltó la sabiduría de Salomón, y él dijo: hay alguien más grande que él, refiriéndose a él mismo. Y no hay otra referencia, digamos, conocida a otra persona que haya tenido una gran sabiduría como la de Salomón. Eso lo encontramos en Eclesiastés 1.16. Pero también en el capítulo 2, del 4 al 6, se manifiesta que este autor, o el autor del libro, hizo grandes proyectos de construcción, ¿no? Y sabemos por la historia que el rey Salomón fue quien llevó adelante también muchos proyectos, grandes proyectos de construcción en Israel, especialmente la construcción del templo, ¿no? La construcción del templo ha sido una de las grandes y
magníficas obras de construcción llevadas adelante por Salomón, que Dios le negó hacerlo a su padre David, ¿no? Pero también como referencia, algo que nos apunta a Salomón como autor, lo encontramos en los versículos 7 al 9 en el capítulo 2 de Eclesiastés, que nos habla que Salomón, el autor de este libro, tuvo grandes riquezas. De hecho, Salomón estuvo en la plenitud económica, política, social de Israel, así que él tuvo mucha riqueza, ¿no? Que fue parte también para la caída en apostasía de Salomón, pero esa es una evidencia más que nos muestra que Salomón fue el autor de este libro. Y también nos dice el versículo 9 del capítulo 12 de Eclesiastés que el autor, Salomón, compuso muchos proverbios, ¿no? Esta es otra evidencia que nos muestra que Salomón ha sido el autor de este libro, porque él se conoce que él hizo muchos proverbios, ¿no? Y justamente eso nos apunta al libro de Proverbios, así que Eclesiastés está refiriéndose de hecho a este dato. ¿Cuándo fue escrito este libro? Es como en los otros libros poéticos y sapienciales, es difícil determinar con precisión cuándo ha sido escrito este libro. Algunos modernistas, es decir, quienes dudan de la autoría de Salomón y de incluso la inspiración bíblica, ellos indican que ha sido por el siglo III antes de Cristo, aunque Salomón haya muerto por el 930 o 31 antes de Cristo, ¿no? Bueno, si Salomón realmente lo escribió, como nosotros estamos indicando, él de hecho pudo haber escrito el libro de Eclesiastés por los 930 o por los 40. Esta fecha hace alusión, estos años hacen alusión a el regreso de la apostasía de Salomón. Algunos creen que Salomón escribió Eclesiastés después que pasó ese periodo de apartarse de Dios y entrar en pecado, apartarse de Dios, pero que después se indica él realmente fue disciplinado por Dios, quizá, pero él reflexiona y vuelve a los caminos del Señor, y es en esa madurez, en ese periodo de retorno a Dios y de madurez, que él escribe Eclesiastés, ¿no? Con toda la experiencia que él obtuvo en ese periodo también de apostasía, de apartarse a Dios. Entonces pudo haber sido por los 930 o 40 que él escribió, ya en su última etapa de vida, que él escribió este libro. ¿Cuáles son las características de este libro? Hay argumento con sobresaltos, es decir, el argumento no es lineal, sino tiene saltos y nuevos comienzos. Algunos dicen que eso es así para representar la vida humana, que a veces no es lineal 100%. La historia es lineal, tiene un inicio y va a llegar a un final, a una consumación. La historia que Dios está desarrollando en la humanidad, en el mundo, en su creación, tiene un inicio, ¿no? Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En ese inicio de tiempo y espacio se está desarrollando la historia hasta el final de los tiempos y la consumación y la redención final. Pero por causa del pecado, podemos decir, nuestras vidas personales no son, y la misma historia, aunque es lineal, tiene sus sobresaltos, sus cambios. De igual forma, el libro de Eclesiastés tiene algunos cambios abruptos en su tema. No es un bloque, digamos, de contenido lineal, sino tiene esos sobresaltos, ¿no? En esos sobresaltos también otra característica del libro es que hay una mezcla de
poesía y de prosa. Entonces el argumento del libro de Eclesiastés tiene sobresaltos, podemos decir, ¿no? Pero también otra característica del libro es el uso frecuente de palabras y frases. Hay repetición de palabras y de frases que vienen a darle énfasis. En el idioma hebreo no olvidemos que la repetición que se hace en el lenguaje hebreo es para darle énfasis. Cuando el Señor Jesús dice desierto, desiertos, digo 2 veces repitiendo la palabra desierto, está enfatizando lo que a continuación va a decir, ¿no? Cuando en Isaías dice que los querubines dicen santo, 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 hay repetición de palabras, ahí está mostrando el énfasis, ¿no?, que quiere darle al concepto, a las palabras y al concepto de las mismas palabras. Entonces la repetición en el hebreo busca hacer el énfasis, como en castellano nosotros usamos cursivas o negrillas o un resaltador, un marcador para resaltar la idea. En el hebreo se usa la repetición, entonces en el libro de Eclesiastés hay repetición, uso frecuente de ciertas palabras y frases, como por ejemplo la palabra vanidad, lo vano, es decir, lo fútil, lo sin sentido, se repite varias veces durante el libro. También la palabra trabajar, esforzarse, laborar se repite varias veces. Y la palabra bueno y mejor también la encontramos, el de dar y el don. Y la palabra bajo el sol lo encontramos en repetidas ocasiones. También la palabra persiguiendo el viento. Entonces hay bastante uso de repetición de palabras, ¿no? Así como está construida la poesía hebrea, del mismo modo en Eclesiastés encontramos bastante los paralelismos como característica de la poesía hebrea, ¿no? Tenemos especialmente paralelismos opuestos. Por ejemplo, la sabiduría es contraria y se ve en el libro de Eclesiastés, la sabiduría versus la insensatez. En Eclesiastés vemos este contraste también entre lo bueno versus lo malo. Entonces, así está construido el libro de Eclesiastés en su contenido. Encontramos la luz versus la oscuridad, el amor versus el odio, la vida versus la muerte, este mundo terrenal versus la vida después de la muerte. Eso como otra característica del libro, ¿está bien? Hemos visto entonces, todo el argumento tiene sobresaltos, ¿no? Habla de varios temas, hay mezcla de temas, hay temas concretos también en el libro de Eclesiastés, como reflejando nuestra vida también, ¿no? Con sobresaltos, con nuevos comienzos, con culminaciones, fracasos, nuevas iniciativas, etc. También hemos dicho otra característica es el uso frecuente de las palabras, como vanidad de vanidades es frecuente, ¿no? Bajo el sol también es otra característica, ¿no? Vamos a ir considerando estos conceptos clave en el desarrollo de estas clases. Y también otra característica que hemos visto son los paralelismos opuestos. ¿Cuál es el propósito de Eclesiastés? Si ustedes me siguen con esta presentación, partimos de la idea de que el hombre no puede hallar sentido, propósito en la vida aparte de conocer al Creador. Entonces, el ser humano es finito, así que necesita un punto de referencia infinito para tener sentido a su existencia, ¿no? El propósito de Eclesiastés es justamente mostrar que el ser humano como ser, como persona finita, necesita, para tener sentido, para tener propósito, para tener significado de existencia, necesita
un punto de referencia infinito, necesita a Dios. El hombre no puede hallar por sí mismo, en sí mismo, la humanidad no puede encontrar propósito y sentido a su vida aparte de Dios. El existencialismo, como filosofía contemporánea, ha llegado a la conclusión, y el existencialismo podría decir que es la filosofía actual de gran parte de la humanidad. El existencialismo plantea de que la vida humana es absurda. La filosofía ha llegado al punto de decir que todo es un absurdo, que no hay sentido a la vida. Así es la conclusión filosófica. Incluso se habla de una antifilosofía, ¿no? El existencialismo como antifilosofía. La reflexión de la filosofía incluso no tiene sentido, porque se ha negado a Dios, se ha negado la existencia de Dios. Sin Dios todo pierde valor y todo carece de sentido. El libro de Eclesiastés trata con eso, que el hombre por sí solo no puede encontrar valor, sentido, propósito, significado a la existencia humana. Entonces, considerando que ese es el propósito de Eclesiastés, vemos como propósitos específicos dos aspectos. Por un lado, sin Dios, el sinsentido de la vida, y por otro lado, el fin de la vida, el temer a Dios. Consideremos un poco esto en relación al libro de Eclesiastés. El sinsentido de la vida que había mencionado es la conclusión de la filosofía actual existencialista, ¿no? Eclesiastés nos muestra que la vida sin Dios no tiene significado, porque el ser humano en sí mismo, como ser finito, no puede encontrar en ninguna otra cosa sentido. Por lo tanto, toda búsqueda y esfuerzo humano para buscar ese sentido no va a lograrlo, ¿no? El ser humano no va a lograr hallar el sentido si excluye a Dios. Voy a mencionar, por ejemplo, a Jaspers, un filósofo alemán que decía que para encontrar sentido, y eso enseñaba en la universidad a sus estudiantes, ellos podían experimentar algo, la experiencia. Otros filósofos han planteado el experimentar el dolor para realmente saber que tú existes y que tienes algún valor. La cultura europea en general ha negado a Dios, y también la norteamericana y el mundo en general, principalmente digamos el mundo occidental, la europea, países desarrollados, han negado la existencia de Dios basándose en el ateísmo o en la ciencia atea. Pero eso ha generado en la sociedad y en las culturas la falta de significado, de sentido a la vida. Y fruto de eso es los suicidios, fruto de eso es realmente estas filosofías como el existencialismo y varias posiciones que surgen, ¿no? De comparar el ser humano incluso con los animales, volver a la tierra como una deidad y otras cosas. Pero realmente lo que nos muestra Eclesiastés es que todo esfuerzo humano de buscarle sentido a la vida va a ser imposible si no se considera a Dios. Y también el libro de Eclesiastés, su propósito es mostrar que la autogratificación, es decir, el estar centrado en uno mismo, el generar riqueza para uno mismo, satisfacción, placer, gozo para uno mismo, realmente en el fondo no trae sentido, no trae felicidad. El ser humano sigue siendo vacío en sí mismo a pesar de la riqueza material que pueda tener, a pesar de la riqueza
podemos decir, intelectual, material, económica y política y de poder, no va a encontrar la felicidad. Por lo tanto, Eclesiastés también su propósito es mostrar que la vida llena de valor es cuando se vive para Dios. Tú adquieres valor y sentido y significado cuando vives para Dios, tu Creador. Ahí hallamos sentido. El fin de la vida, por lo tanto, hablando del propósito de Eclesiastés, es temer a Dios. El temor de Dios es el deber primordial del hombre. ¿Cuál es la primera responsabilidad humana? Es temer a Dios, y de ahí se derivan todas las otras responsabilidades. Y esa responsabilidad nos va a traer felicidad y prosperidad. Al contrario de algunos que piensan que las reglas y las normas oprimen al ser humano y que la Biblia es simplemente un libro opresor, la Biblia en realidad es un libro, la palabra de Dios, que liberta. La libertad, nunca existe libertad absoluta. La verdadera libertad es estar sujeto a algo. Por ejemplo, si tú eres un pianista y quieres que tus dedos sean libres, porque para tocar el piano tienes que tener velocidad e independencia de dedos. Para tocar libremente el piano, para que seas libre en el piano con tus dedos, tienes que estar sujeto a ejercicios. Te das cuenta entonces que el estar sujeto a la norma trae libertad. En un ejemplo como el del piano, ¿no? Entonces el deber primordial del ser humano y lo que nos va a traer libertad y prosperidad verdadera es temer a Dios. Y el temer a Dios está conectado a Proverbios, ¿no? Que es aborrecer el mal, como habíamos estudiado, ¿no? Estar sujetos a Dios. Bien, no se menosprecia el mundo en Eclesiastés ni los dones que Dios puso, sino que el gozo más grande que hay en la vida viene en los límites de este temor a Dios. Es decir, en el libro de Eclesiastés vamos a ver que tampoco se niega, y no hay que negar y no hay que aborrecer lo material, el trabajo, la comida, la ropa, la vestimenta, la moda. No podemos despreciar, digamos, aspectos materiales, pero no son el fin. El fin es el temer a Dios, y eso le da sentido a todo lo demás, ¿no? Entonces, eso en cuanto al propósito de Eclesiastés. Hemos considerado varios puntos en este libro. Que el Señor les bendiga.